Vamos a seguir con la misma línea de estas clases. ¿Se acuerdan que en la charla anterior habíamos visto este circuito, lo que era un circuito eléctrico? Y hoy vamos a ver cómo se relacionan estos parámetros que definimos acá, que era la tensión, lo aportaba la batería, ¿sí? La corriente que circulaba por el circuito cuando esta llave estaba cerrada, y este artefacto que habíamos llamado genéricamente como resistencia, ¿sí? A partir de ahora, que lo que vamos a ver es esto, es la ley de Ohm, esa resistencia la vamos a dibujar de esta forma. También en los libros la podemos encontrar de esta forma, ¿sí? O de esta. Son todos símbolos equivalentes que yo se los voy a pasar después a través de algún correo. Bueno, para el análisis general, nosotros como electricistas siempre sabemos que estamos trabajando con un circuito con protección y con una llave de corte. Para que no moleste acá en el análisis esos dibujitos, lo vamos a sintetizar, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, que acá hay una tensión que podría ser positiva y negativa, que sería equivalente a la fuente, no la dibujamos más. Acá sabemos que está el fusible, pero no lo dibujamos más porque no va a ser nuestro objeto de estudio. Y la llave de corte tampoco. De tal manera que este circuito está, digamos, cerrado y funcionando. O sea que por acá está circulando una corriente, ¿sí? Y acá hay una tensión que, como dijimos, le aporta una fuente de alimentación, un generador, un grupo acumulador o cualquier cosa que aporte energía eléctrica al circuito. Bien, vamos a estudiar la ley de Ohm. Ohm lo que enunció, ¿sí? Es una ley que se cumple para todos los circuitos eléctricos. Él descubrió que esta corriente que circula por acá I es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que compone el circuito. Esto es un universo de estudios, porque esta realidad se modifica dependiendo de los parámetros que están acá y de cómo uno pueda configurar el circuito, ¿sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, en general podemos decir que cuando uno se maneja por el domicilio, ¿sí? De uno, va y prende una luz, y ese artefacto está diseñado para trabajar con la tensión de la red, que en nuestro caso son 220 volts de corriente alterna, ¿sí? Y las protecciones que están tomadas en base a las corrientes que van a manejar cada circuito, ¿sí? Están calculadas en base a estas ecuaciones. Por eso es importante que nos detengamos acá un poco. Por ejemplo, fíjense, si acá la tensión, supónganse que tiene un valor constante, ¿sí? Fijo, ¿sí? Y vamos a variar la resistencia a ver qué va a pasar con la corriente. Si yo disminuyo la resistencia, la corriente aumenta, ¿sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? Fíjense, ¿qué pasa si yo junto, cualquiera lo habrá hecho por accidente o habrá visto en una batería, yo puenteo el positivo con el negativo? Se hace un cortocircuito, ¿sí? Los electrones que están acá circulan a través del cable, calentándolo, y provocan una corriente excesiva, que a mí no me sirve para nada porque no genera ningún trabajo. Al contrario, puede llegar hasta destruir la batería. Para eso recuerden que estaba el fusible, ¿no? Para evitar esos casos. Fíjense a ver qué pasa acá si yo la resistencia la llevo casi a cero. La corriente se hace casi infinita. Y eso es lo que pasa en un cortocircuito. En un cortocircuito hay una avalancha de electrones, que lo que hace por rozamiento, ¿sí? y fricción de los electrones, que ya vamos a ver en otro video de qué se trata eso, hacen que el material conductor se destruya, cambia sus características, y ya no sirva más. ¿Qué pasa si la resistencia aumenta? En función de un valor que tomo inicial, lo aumento, la corriente disminuye. O sea que hay una relación inversa, como lo explica acá la ecuación, entre la resistencia y la corriente. Y por otro lado hay una relación directa. Cuando yo voy a enchufar algún dispositivo o hacer una instalación para su funcionamiento, me tengo que fijar cuál es la tensión de servicio que necesita ese dispositivo.
¿Qué quiero decir con esto? Si yo compro algo que es para 110 volts y lo enchufo a 220 volts, vuela. Porque fíjate que si aumenta la tensión, si le pongo tensión de más, la corriente también aumenta. Y ahí no funciona ninguna protección que yo haya decidido para el caso de funcionamiento natural del circuito, digamos, previsto para la tensión correspondiente. Así que me tengo que fijar cuando compro un dispositivo para qué tensión de funcionamiento es. A la inversa va a pasar que si yo, por ejemplo, algo de 220 lo enchufo a 110, la corriente va a decaer. Baja la tensión, baja la corriente. Entonces el dispositivo no puede funcionar. ¿Sí? Si es un motor, por ejemplo en el caso de las heladeras, ya vamos a ver que eso tiene un riesgo. En general, si es un motor, que puede ser a lo mejor un motor para hacer andar una piedra que tengo en el taller, o un ventilador, me voy a dar cuenta que baja su rendimiento. Y en una lámpara baja su intensidad. ¿Sí? A lo mejor a ustedes les pasa, según en qué zona vivan, a lo mejor tienen problemas de baja tensión y pueden ver esos efectos. Bueno, o sea que esta ley, la ley de Ohm, habla de esta relación, de estos parámetros que se ponen en juego en un circuito eléctrico. Es muy importante que la estudien. Bueno, cerramos acá, lo dejamos como presentación y por favor estudien el material asociado teórico a esto y lo charlamos.